So there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al Dr. Jimmy Dupree, Dr. David Watts, Joseph Larson, Sean Murphy y Jonathan Steele y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros el día de hoy. Quiero que lo sepan. Hermanos, cuando comenzaremos donde nos quedamos el día de ayer. Versículo 14, séptimo capítulo de Romanos. Y de ahí seguiremos. Cuando el Señor comenzó a abrirme el mensaje de la cruz, hace ya muchos años, me enfrenté a un problema con el reino de las tinieblas, con un ángel de luz, de hecho. Y este ángel de luz me dijo una y otra vez que lo que estaba predicando y enseñando no era muy necesitado, que la iglesia estaba muy bien. Este ángel de luz me dijo. Y esto continuó varias semanas. Yo llegué al lugar al que casi le creía lo que estaba escuchando. Jamás había experimentado yo un ángel de luz antes. Un ángel de luz parece ser Dios, suena como Dios, habla como Dios. Y estaba llegando al punto en el que yo pensaba que estaba desperdiciando mi tiempo. Luego, un domingo en la noche, Donnie estaba predicando. Y no estaba predicando sobre la liberación del pueblo de Israel de ataduras egipcias. Pero a lo largo del mensaje, él hizo la declaración, deja ir a mi pueblo. Y cuando lo dijo, el Espíritu de Dios se movió sobre mí grandemente. Y el Señor comenzó a hablarle a mi corazón y me dijo, lo que has estado escuchando no es de mi parte. Es un ángel de luz. Parece ser Dios, actúa como Dios, pero no es del Señor. Y me dijo, la verdad es que mi pueblo está en la misma condición que el pueblo de Israel estaba cuando eran esclavos de Faraón. Y dice, yo vine a libertarlos y los liberté. Y él dijo que los creyentes hoy, ahora permítame decirle, amigos, hermanos, si es que yo lo entendí bien, y así fue. Ese pueblo de Israel estaba en una condición muy triste, eran esclavos. No solo estaban trabajando arduamente, eran esclavos. Significaba que no eran propios, le pertenecían a alguien más, le pertenecían a Faraón. Y él dijo, mi pueblo el día de hoy está en la misma condición. Son esclavos a pasiones desordenadas, esclavos a Satanás, de Satanás mismo. Y lo que usted está enseñando y predicando es lo que yo te he dado, el mensaje de la cruz. Y poco después, de hecho, me dio la palabra exacta. No te he mandado, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y eso pone toda la situación en otra capacidad. Que la iglesia el día de hoy está en la misma condición que el pueblo de Israel estaba bajo Faraón. Eran esclavos de ese hombre.
no eran propios. Estaban atados a los poderes de las tinieblas. Él los hizo trabajar hasta la muerte. Como les dije, eran esclavos. Y sí, lo que escuché fue correcto y yo sé que así fue, sé que lo es. Significa que este mensaje es tan importantísimo, el mensaje de la cruz. Y esa es la razón del por qué lo tengo que predicar y enseñar 24 horas al día. Porque la única manera en que puede llegar a obtenerse la victoria es a través del Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No hay ninguna otra manera. Hermano Swagger, el enemigo o al enemigo le encantaría que usted se hubiese apartado de sus pensamientos sobre la victoria sobre el pecado, que era por la causa de Cristo. A él le hubiese encantado que el creyente tratase otro medio, otros métodos, porque él sabe que esos métodos no van a funcionar. Entonces, al ponerle esa duda en su mente de que la iglesia ya estaba bien, que no necesitaba eso. Así es como Satanás opera. Sí, así es como él opera estratégicamente, tratando de quitarnos el enfoque de la cruz y ponerlo en nuestro desempeño, en nuestras obras, en todas estas otras cosas y en nuestra manera de guardar la ley. Y le encantaría convencer a la gente que, bueno, ese verdaderamente no es el camino, porque él sabe que ahí está la victoria. Joseph, voy a pedirte que comiences con el versículo 14 y comenzaremos el comentario en el 15. Pero primero y antes que nada quiero que nos digas cómo sigue tu papá. Papá está con un buen ánimo. Estamos confiados de que el Señor está en control total. Estaba conversando con un médico, con un amigo médico, y viendo el diagnóstico, todo lo que ha sucedido, cómo nos enteramos de lo que estaba pasando en él. Él dijo, veo la mano de Dios en todo esto, y eso nos llenó de ánimo, ¿no? Sí. El escuchar de un amigo, y estamos muy agradecidos con el médico de cabecera que ha estado acá en el ministerio, acá en el Instituto Sí, Bíblico, así y es. tiene una práctica acá en la ciudad. Y él está orando desde que llegó el diagnóstico. Él ha estado orando por papá y Sí, es un buen hombre, tiene razón. le amamos y le damos gracias a Dios por él. Así que vemos que Dios ha estado dirigiendo esta senda, ha estado ahí con papá. Todas sus facultades están bien, ¿cierto? Correcto, así es. Un poco en sus movimientos está un poco recuperándose día a día. Dile que si ese es el caso, puede esperar hasta las 7 para poder regresar entonces. Sí, él lo va a oír bien claro, sí, bien claro. sí. Bueno, dile a él que todos estamos orando por él, por hora, creyendo que no va a haber ninguna repercusión ni problemas. Es el siervo del Señor. Sí, así es, y es muy necesitado en la obra de Dios. Dios no necesita nada, pero su reino sí. Así es. Su reino necesita muchas cosas. Necesitamos su voz por muchos años más. Así es, sí. Por muchos años más, y esperando cuando Él vuelva al Amén. púlpito donde Él pertenece. Sí, Y eso es lo que estamos orando y creyéndole amén. al Señor. amén. Exacto. Comencemos entonces con el versículo 14, por favor, Joseph. Porque sabemos que la ley es espiritual, Se refiere al hecho de que la ley es totalmente de Dios, por Dios y para Dios. pero yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Se refiere a la caída de Adán que ha afectado a toda la humanidad y para siempre. Significa que nadie, aun creyentes llenos del Espíritu,
pueden guardar la ley de Dios si intentaran hacerlo fuera de la fe en la cruz. En otras palabras, todo está en Cristo. Adelante. Porque lo que hago, El fracaso no lo entiendo. debiera traducirse: yo no comprendo. Estas no son palabras de un hombre no salvo, como algunos dicen, sino más bien un creyente que intenta y fracasa. Ni lo que quiero hago. Se refiere a la obediencia que él quiere darle a Cristo, sin embargo falla. ¿Por qué? Como Pablo explicó, el creyente está casado con Cristo, pero es infiel a Cristo porque cohabita espiritualmente con la ley, lo cual frustra la gracia de Dios. Significa que el Espíritu Santo no ayudará a tal persona, lo cual le garantiza el fracaso. Veamos esto más de cerca antes de continuar. Pablo muy bien trazó un diagrama sobre esto cuando él habló de aquella mujer casándose con un hombre o viceversa, un hombre casándose con una mujer, y que comenzó a cohabitar con otra persona, como quiera que hubiera sido. Estaban cometiendo ese adulterio cuando pusieron su confianza y su fe en cualquier otra cosa aparte de Cristo y la cruz, por lo cual Él murió. Y no hay victoria en esa capacidad. Permíteme volverlo a decir. Dios tiene un camino, y ese camino es Jesucristo y el crucificado. Por eso es que Pablo dijo: me propuse. Como que era una lucha, pero me propuse a saber entre vosotros a Jesucristo y a este crucificado. Y eso era todo lo que él pensó en darle al pueblo en Corinto y en las otras iglesias también. Y así de serio es todo esto. Dios tiene solamente un camino de victoria, un camino para vencer a los poderes de las tinieblas. Solamente un camino para que usted y yo salgamos victoriosos como se debe. Y eso es poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ese es nuestro ancla. Esa es nuestra salvación. Esa es nuestra fe. Es en donde nuestra fe se deposita. Y si nosotros ponemos fe en cualquier otra cosa para tener victoria sobre el mundo, la carne o el diablo, nosotros cometemos adulterio espiritual. Piensen en eso un momento. Algunos de ustedes dirían: bueno, pero ¿qué es adulterio espiritual? Bueno, es esto. Usted está casado con Cristo. Si usted ha nacido nuevo, está casado con Cristo. Si usted comienza a poner su fe en cualquier otra cosa aparte de Cristo y la cruz, delante de Dios, eso es adulterio espiritual. Y usted sabe, en lo natural, ningún matrimonio puede sobrevivir mucho tiempo así. La iglesia el día de hoy está profundamente en medios y caminos aparte de la cruz de Cristo. Esa es la razón por qué el Señor me dijo que la iglesia está en una condición igual que el pueblo de Israel estaba con Faraón. Eran esclavos de Faraón, y la mayoría de la iglesia, no toda, pero la mayoría de la iglesia el día de hoy está esclavizada a los poderes de las tinieblas, porque su fe ha sido puesta en otra cosa aparte de Cristo y el crucificado. Hermano Swagger, volviendo a la analogía que usted hizo entre los hijos de Israel Y Faraón. sí, bajo la atadura del faraón, nos recuerda que no hay nada que le suceda al creyente. No hay batalla aún en nuestra batalla y lucha con el yo, con el pecado que enfrentemos,
que Dios no haya causado o provocado. Repítelo. Nosotros somos sus hijos, no hay batalla que Dios no haya causado o permitido. En lo que tiene que ver con nuestra batalla contra el pecado, hay dos pasajes que estoy pensando. Dios no es la causa del pecado. Santiago nos dice eso y no quiero llegar a la conclusión equivocada, pero lo que sí estoy diciendo es que en Primera de Pedro dice que si es necesario que se encuentren en diferentes tentaciones, mostrándonos que la prueba de parte del creyente es orquestada y permitida por Dios, pero no para hacernos daño, sino para ayudarnos, para mostrarnos o enseñarnos algo de nosotros mismos que nosotros no hemos conocido, para fortalecer nuestras Para vidas. aprender ciertas cosas. Y no hay duda en mi mente que eso es lo que está mostrándonos el apóstol Pablo, que el Señor le enseñó a él en Romanos capítulo 7. En segundo lugar, Efesios habla de un tiempo, un lugar malo que llegará. Así que ese día de prueba, que no pensemos como que es algo extraño, como que Él nos está haciendo algo, sino que está ese tiempo de prueba en particular que enfrentaremos como creyente, el día malo, donde la tentación está a su mayor altura, a su nivel más alto. Y en todo eso volvemos a la analogía con el faraón. Dios dijo algo en el libro de Romanos, o Pablo lo escribió, y claro que el Espíritu de Dios fue quien lo escribió. Dijo, yo le permití a ese monarca que se levantara para que mi poder fuese mostrado en medio de todo eso. Sí. Entonces, para el creyente, hoy en día, mientras el Señor permite que llegue la tentación, empieza a señalarnos nuestros propios errores, nuestros propios problemas. No es para que nosotros nos desanimemos, sino que es para que su poder se muestre a través de nosotros y nos muestre el error de nuestra carne. El hecho es que Él nos está diciendo que como hijos de Dios, nosotros hemos vivido mucho en la salvación, más sin embargo, hay algo en nosotros que nunca cambiará. Él dijo, yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Y aunque esto tal vez fue un tiempo en particular del dominio de la naturaleza pecaminosa en la vida de Pablo, porque en el griego está en el presente, no es algo que Pablo dejó en el pasado. Él dijo, yo reconozco el potencial de no hacer lo que yo quiero hacer y me encuentro queriendo hacer lo correcto sin tener el poder para hacerlo. Y ese es nuestro potencial diariamente. Cuando él dijo, estoy vendido al pecado, él estaba diciendo a la iglesia entonces y ahora que no podemos vencer con nuestras fuerzas. Para nada, ¿no? Vendidos al pecado, débiles. No podemos vencer a los poderes de las tinieblas. Así es. Por eso es que es un esfuerzo fútil tratar de obtener la victoria de cualquier otra manera, aparte de Cristo y el crucificado. Eso es lo que el apóstol está tratando de decirnos. Usted no va a lograrlo de otra forma. No me importa cuán buena pueda ser la alternativa. El camino de Dios es Jesucristo y el crucificado. Y Él no tiene ninguna otra manera porque ninguna otra se necesita. Lo que se necesitaba se logró en la cruz. Y Él demanda que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo. Y que permanezca exclusivamente en Cristo y el crucificado. Correcto. Así que, hermano Swagger, el punto que quiero hacer es de que no hay nada que enfrenta el creyente que el Señor no esté tratando de mostrarles algo acerca de sí mismo. Como con los hijos de Israel, fue que para que le conocieran como el yo soy. Y Él les dijo y les daría señal tras señal para fortalecer su fe. Pero si fuese necesario en esa cláusula de Primera de Pedro, en el día malo, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué Él permite que enfrentemos el pecado en una capacidad mayor? Y para Pablo dijo que el pecado se había convertido supremamente pecaminoso. Le permitió ver eso para que pudiese encontrar algún tipo, para que pudiese encontrar fortaleza en su Dios y ver
de la cruz y lo que Cristo hizo en el Calvario, que era mayor que cualquier batalla presente que él estuviese enfrentando. Pero eso nos deja un problema que el creyente no sabe. Romanos 6, 7 y 8. Pablo no sabía 6, 7 y 8 cuando él vivió este dominio del pecado. Sí, pero a través sí de todo, el Señor le mostró, como Salmo 23, Él aderezará mesa en presencia de nuestros angustiadores. Y tenemos la mentalidad errada pensando que la santificación es la eliminación de todos los enemigos, de todos los problemas de la carnalidad, etc. Realmente no. Pero es el Señor que nos está sentando frente a nuestros enemigos, frente a nuestros problemas, mostrándonos que Él puede abrir camino donde parece no haber camino. Bueno, Él tiene que mostrarnos que nosotros no podemos. Así es. Es la voluntad del creyente. Entonces, Pablo era salvo ya para estas alturas. Estaba experimentando esto y la voluntad del creyente. ¿Cuál es la voluntad del creyente? Ese es el deseo del corazón, es lo que uno quiere hacer. Pablo está mostrándonos que nuestra voluntad puede ser anulada por los poderes de las tinieblas, puede ser vencida por aun cuando queremos hacer. Él sabía lo que era bueno y correcto. Él habló previamente en este capítulo que la ley nos mostraba lo correcto, Él nos mostraba lo que teníamos que hacer, pero Él fue vencido por el poder de las tinieblas. Él no podía hacer lo bueno, lo correcto, su voluntad fue vencida. Usted lo dijo antes, que el Señor no nos da una voluntad más fuerte o una fuerza de voluntad más fuerte. Su voluntad era hacer lo bueno y correcto, pero no podía porque trató de regresar a ese sistema de ley, y ese sistema de ley es lo que lo dejó a Él. Lo dejó a Él en ese estado derrotado. Dr. Watts, la iglesia hoy está tratando de obtener la victoria y vivir para Dios por medio de la fuerza de voluntad. Correcto. Y no se puede hacer. No se puede hacer, va a ser destituido. Vendidos al pecado. Somos carnales, vendidos al pecado, y por cualquier razón esto es el punto de vista de alguien de afuera que está entrando al mensaje de la cruz en los últimos 5 años. Lo que yo he observado es que algunas personas que dicen que nosotros no vivimos momento tras momento o que no vivimos diariamente aplicando esto, pero como ya esto sucedió y solamente descansamos en eso. Y entiendo lo que están tratando de decir, pero yo siento, y ustedes me pueden decir si estoy equivocado, pero siento como que Pablo sentía que tenía que depender de esto y confiar en esto y aplicar esto diariamente en nuestra mente, corazón y vida. Definitivamente. Para poner el enfoque en el objeto correcto de la fe. Y creo que todos entendemos lo que él quiere decir cuando dice soy carnal, vendido al pecado, que por causa de la caída de Adán, por causa de esa naturaleza pecaminosa que de acuerdo a el capítulo 6, versículo 14, no tendrá dominio sobre nosotros, sino que permanecerá inútil. Sin estar activo en nuestras vidas, debemos diariamente decir, Señor, yo confío en ti hoy y estoy confiando en lo que tú hiciste en el Calvario, lo que tú lograste. Yo pongo mi fe y confianza en la cruz, la obra consumada de la cruz. Ese es el objeto de mi fe, porque usted lo dijo correctamente. Pablo cometió adulterio espiritual cuando él volvió a confiar en la ley. Y es algo muy serio, usted lo hizo muy claro antes, de que el tratar algo fuera de la cruz es un insulto a lo que Dios hizo y lo que Jesucristo cumplió. Considerando el precio que Él pagó, sí. Sí, es un precio tan terrible porque el pecado es tan terrible. El tratar de aumentar nuestra fuerza de voluntad y atacar a una vida diaria para Dios a través de la fuerza de voluntad es un insulto a lo que ya Jesucristo cumplió y pagó. Yo no estoy diciendo que estoy viviendo algún tipo de una vida insegura. Yo estoy en Cristo, mi posición está segura, pero estoy diciendo, Señor, diariamente, cada momento, yo confío en ti y confío en lo que tú has hecho, y eso es lo que debemos hacer. Pero hay millones allá afuera
doctor Watts, que no son hipócritas. No, Quieren andar con cuidado ante el Señor para tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, pero la mayoría de ellos aparentemente van hacia atrás en vez de hacia adelante. Y no entienden. Tratan esto, tratan aquello, y tratan otras cosas. Y su situación no se ha mejorado. y esas son las palabras, hermano Swagger, no entienden. Yo no permito, es algo extraño en la King James, pero como usted ha dicho en sus notas, no entiendo. No entiendo. La confusión es uno de los mayores enemigos en el cuerpo de Cristo Sí. sobre qué es lo que está pasando por dentro, por qué están estos deseos y por qué tienen un impacto mayor en mí que mi deseo de vivir para Dios. Porque una vez más, si simplificamos esto, y yo creo que está correcto decir de que Pablo simplemente está diciendo que la fuerza de voluntad no basta. Yo soy salvo, lleno del Espíritu, y aún la voluntad de hacer lo correcto Sí. que viene de parte del Espíritu de Dios, él diría más adelante, y él va a llegar ahí en el versículo 25, pero él va a decir, yo les servía la ley de Dios con mi mente, pero con la carne, la ley del pecado. Sí. Y esto es algo que debemos de reconocer. Llega al fin de todo el saber que aún el yo tener suficiente fuerza para tomar la decisión correcta no es suficiente, porque aunque hago la voluntad correcta de parte del Espíritu de Dios dentro de mí, la carne es débil. Adelante. Bueno, iba a decir que porque somos regenerados, somos salvos, nuestro deseo es querer servir a Dios. Y el deseo de Pablo era servir a Dios y servir a Dios, pero no sabía cómo. No sabía cómo hacerlo, y yo me sentía como que uno de los versículos claves son Colosenses 2:6, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, Señor nuestro, andad en Él. El deseo de Pablo era servir a Dios y andar en la victoria. Creo que parte del problema en lo que tenemos que tratar es que si usted le pregunta a la mayoría de las iglesias y a la mayoría de los creyentes que asisten a las iglesias, dirían sí, Jesús es el objeto de mi fe, porque todo lo que yo hago, lo hago para Jesús. Pero no entienden que su fe, o van a confesar a Jesús, pero no entienden el significado completo de lo que Cristo ha hecho por ellos. Así que están tratando de alcanzar a Dios por lo que ellos hacen. Es un malentendido de la obra consumada de Cristo en la cruz. Yo trabajo para Jesús, por lo tanto, Él es el objeto de mi fe. No entienden que usted no lo logra por lo que hace. No lo logra enseñando escuela dominical. Lo logran por la fe en el objeto Es correcto. caminar en la fe, en lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, no lo que nosotros hacemos por Él. Correcto. Así es. Buena declaración. Repítalo, por favor. Bueno, la mayoría de la gente piensa que Cristo es el objeto de su fe por lo que ellos hacen para Dios y para Cristo, en vez de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Y hermano Swagger, sé que tenemos que irnos a la pausa en un momento, pero yo solo quiero decirle esto, que lo que sigo escuchando y lo que Pablo está diciendo es que él estaba haciendo todo lo posible, no para hacerlo, con lo que él estaba luchando, cualquiera que hubiera sido la acción o el pecado, él estaba haciendo todo lo posible, y con el tiempo en Romanos 7, entrando a Romanos 8, él encuentra la respuesta, pero lo que encontramos antes de que encuentre la respuesta es que él llega al fin de sí mismo. Y ahí es donde todo cristiano, como usted dijo, necesitamos llegar al fin de nosotros mismos, y eso no sucede por suceder así nada más. Tenemos que hacerlo. Así que si nos perdemos para poder depender de Cristo, que es el victorioso y que nos da su victoria. Él es el único camino en el que podamos mantener la victoria. Tenemos que mantener nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, y ese debe ser el objeto de nuestra fe. Yo recuerdo que ya pasaron casi 15, 20 años en este lugar,
Era diferente este estudio, esto no estaba aquí antes, pero eso no es importante. Lauren hizo la declaración que el objeto de nuestra fe es muchísimo, muy importante, y el Espíritu de Dios cayó sobre mí, todos ustedes aquí en este lugar. Usted sabe de qué estoy hablando cuando el Señor se mueve, usted sabe que es Dios. Algo que es tan importante, es lo más importante de todo, es el objeto de nuestra fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Debe estar en Jesucristo y Él crucificado. Eso debe ser donde eso sucede. Y es en ese lugar, ahí mismo, usted como hijo de Dios debe decirle al Señor, el objeto de mi fe no soy yo. Alguien dice, bueno, ¿a qué se refiere con eso, que no soy yo? Bueno, pensamos que si ayunamos 15 días obtendremos la victoria. El ayuno es bíblico, pero si se hace así, Dios no lo honrará. Correcto. Porque si uno ayuna 13, 15 o cuantos días uno quiera, la gloria estará en usted mismo. Así es. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Porque es fácil gloriarse y que la gloria sea suprema en nuestra vida. Miren lo que yo he hecho. Hermano Sogar, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Piensa usted que hay una diferencia entre la persona que está ayunando, pidiéndole a Dios la respuesta en vez de viendo a su ayuno como la respuesta, a alguien que está desesperado buscando la respuesta? No creo que esté mal así. Bien, lo que quería saber, porque alguien me hizo esa pregunta y no entendió lo que usted acaba de decir y lo tomó como que el ayuno, que el buscar una respuesta es que verlo como su respuesta. Si usted está buscando la respuesta, Pablo dijo que él estaba buscando la respuesta y su fallo lo llevó ahí. Eso es lo que cuando el padre de Joseph estaba en cirugía y nosotros como instituto estábamos ayunando, yo le pregunté, le pedí a los estudiantes, no estamos demandando que Dios haga algo, no podemos torcerle el brazo a Dios, no podemos forzarlo, pero sí estamos diciendo, Señor, estamos desesperados, estamos poniendo la necesidad ante ti y estamos enfocándonos completamente en ti. Entonces la idea del ayuno, necesitando esa respuesta, eso es bíblico, diciendo, Señor, estoy desesperado, estoy poniendo todo a mi alrededor, me enfoco en ti, como usted dijo, la gente se enfoca en el ayuno y la gente dice, eso me va a dar la victoria porque de alguna forma eso va a hacer que Dios haga lo que yo quiero que Él haga, pero de eso no se trata. Años atrás, en un salón de clase, el hermano Larson estaba hablando acerca del ayuno en el Instituto Bíblico y fue la mejor analogía del ayuno que yo jamás he escuchado. Él dijo, es como que alguien que está en el océano y tienen una lancha y no tienen a dónde ir, pero tienen esa luz y un barco, esa alerta roja y el barco viene y los salva, lo cual alertó al barco que vino a ayudar. Nuestro ayuno no es el barco, no es la victoria, sino es esa alerta que enviamos, lo que me ayuda mientras yo me estoy inundando o ahogando en el océano. La luz es bengala, es la que le manda esos mensajes, que es nuestra respuesta. Sí, y nuestra única respuesta. Exacto. Vamos a la pausa. Lo haremos en un momento. Creo que, bueno, dicen que tenemos que hacerlo ahora. Bueno, entonces tenemos que irnos a la pausa. Lo que hemos tratado de decir en estos últimos minutos, el camino de Dios es Jesucristo y Él crucificado. Y su fe en ese camino. Quiero comenzar donde nos quedamos. El objeto de su fe no es usted mismo. El objeto de su fe no es la educación. Dios no le pone una prima a la ignorancia, pero de lo que estamos hablando ahora se requiere del poder de Dios. Y ese poder viene a través de Jesucristo y Él crucificado. Y ni siquiera está en la iglesia.
Millones ponen su fe en la iglesia, en el bautismo en aguas, en la Santa Cena. Esas son cosas maravillosas y hermosas, pero no es ahí donde está su victoria. Su victoria está en Jesucristo y Él crucificado. Ese es el precio que Él pagó en la cruz del Calvario y eso es lo que debe ser el objeto de nuestra fe. Eso no le va a dañar a usted decirle al Señor eso. Que le recuerde, porque cuando usted lo hace, el Espíritu Santo comenzará a ayudarlo. Comenzará a obrar a su favor. Necesitamos tener su poder. Y Él es Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Y Él solo requiere una cosa, por decirlo así. Y eso es que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y Él crucificado. Por eso es que Pablo dijo, me propongo a no saber nada entre vosotros, sino Jesucristo y Él crucificado. Y entiendan eso, que deben tener al Espíritu Santo y ustedes no lo van a tener si su fe está en su iglesia, en usted mismo, en el dinero, en la educación, en buenas obras. Todas esas cosas tal vez tengan su lugar, pero eso no le dará la victoria sobre el pecado. Y usted dice, mire, de lo que Pablo está hablando aquí es de victoria sobre el pecado. Y eso es de lo que usted está hablando, eso es de lo que yo estoy hablando. Y a menos que su fe esté donde debe estar, usted será vencido por los poderes de las tinieblas. Y no podrán funcionar como deben. Pero les diré esto, si ustedes no obtienen la victoria, la situación se empeorará más y más y más. Y una vez más, lo dije anteriormente, pero lo voy a repetir una vez más, está diseñado de esa manera, específicamente diseñado de esa manera para que nosotros sí lleguemos a ese punto donde nos damos cuenta que no podemos lograrlo nosotros mismos. ¿Por qué mi situación empeora y empeora? Porque no estamos enfocados en el objeto correcto de la fe. Siento que hay dos situaciones aquí. El primero es la ignorancia. La mayoría no sabe de qué estamos hablando. Nunca lo habían escuchado. Y como cristianos están escuchando el material más importante que pueden llegar a escuchar, lo que Pablo nos dio. Y lo segundo es, que también es un gran problema, es la incredulidad. Correcto. Incredulidad extrema. Y hermano Swagger, más sobre la condición de la iglesia. Cuando abandonamos la cruz, abandonamos al Espíritu Santo. Sí. La Biblia dice que el Espíritu habla de que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Cuando estamos en el salón de clase del Espíritu Santo y Él puede operar como lo desea y lo ha diseñado, Él señala al creyente a lo propio que usted ha estado diciendo. Es lo que se nos dio para dirigirnos y señalar al creyente a la obra consumada de Cristo. Cuando escuchamos cosas como no queremos cantar himnos acerca de la sangre o... quiere decir que algunas iglesias de hecho lo dicen. Sin lugar a duda, lo he escuchado propiamente con mis propios oídos de diferentes personas. ¿Por qué? No quieren cantar himnos ni alabanzas que tengan doctrina, que sean sermones escritos en alabanzas que son sermones que salieron de las Escrituras. Y ahora lo único que hacemos es gritar y hacer ruido. Así es. No es el poder de la cruz. Así que Pablo dijo, me maravillo que os hayas apartado de él a otro evangelio.
lo que está diciendo cuando dejaron la cruz, dejaron al Espíritu Santo. Lo triste es, bueno, los últimos 2 mensajes que hemos tenido de predicadores invitados acá al Centro Familiar de Oración, el hermano Chris Moody y el hermano Jason Stidham, fue hablando del poder de la cruz. Sí. Y voy a repetir lo que dijo el hermano Moody. No pueden perder con las cosas que yo uso. Y se alinea con la analogía del hermano Jason de la bomba atómica que lanzaron en Nagasaki y Hiroshima. La única manera de deshacerse de un enemigo que no se rinde es darle usar un arma que lo someta. Cuando él citó esa cita bíblica de Apocalipsis 12, me parece, donde ellos le vencieron por el poder de la sangre del Cordero y por su testimonio. Y ese es el testimonio poderoso que los creyentes de todas las edades tienen que tener para vencer. No hay nada más que nosotros, o de lo que nosotros podamos contar, que estemos seguros que tiene el poder del Espíritu Santo. Y me entristece hoy en día ver cómo ignoran la cruz, porque lo que sucede es que dejamos atrás el poder del Espíritu Santo. Es como Él hace todo lo que Él hace. Es lo que Él estaba esperando cuando Jesús dijo, Él ha estado con vosotros, pero estará dentro de vosotros. La obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu. Eso que Juan el Bautista vio cuando vio el Cordero y dijo, Él es quien agrada al Padre. De repente del cielo, porque Él estaba hablando de su obra en el Calvario. Por eso es que agradó al Padre. De repente del cielo descendió la paloma y cayó sobre el Cordero. No puede separar al Espíritu de la cruz. La cruz del Espíritu. Así que lo que estamos viendo hoy en día, porque la iglesia está en la condición de la cual usted habló al principio del programa, es por la influencia de la gracia del Espíritu. En muchas maneras está siendo negado, frustrado, o sea que desechado, lo han desechado porque se han ido tras otro evangelio. Joseph, el mensaje de la cruz, la mayoría de lo que puedan llegar a entender aún los predicadores es que Cristo murió por mí. Y no hay una declaración más grande que pudiera llegar a hacerse aparte de eso. Él sí murió por nosotros, gracias a Dios. Pero ellos no saben nada acerca de la cruz y el Espíritu Santo relativamente a la santificación. No saben de lo que se está hablando. Y ahora ustedes, hermanos, que predican en otras iglesias mucho más que yo, sienten ustedes que su mensaje, y ustedes pueden ver cuando un hombre está predicando que tal vez no cante toda alabanza de la cruz, pero él dice lo suficiente para poder saber y entender qué es esa palabra. ¿Podrán ustedes darse cuenta de dónde están ellos espiritualmente relativamente a la cruz? Yo creo que para mí, este fin de semana pasado, de hecho, me pidieron que hiciera la escuela bíblica en la iglesia donde estaba y después predicar el mensaje. Y en mi enseñanza y predicación acerca de la cruz, la mayoría estaba de acuerdo con lo que yo dije, pero cuando hice la declaración de que el bautismo del Espíritu Santo no lo hace a uno tener victoria sobre el pecado, es ahí donde cierta gente me miraron, me abrieron los ojos. Y ahí es donde, porque yo voy a iglesias tradicionales pentecostales, que en su mayoría son muchas iglesias, asambleas de Dios, y ese tipo de declaración es provocativa para los pentecostales. Pero cuando trato de explicar lo que Joseph estaba enseñando, la cruz y la paloma. Yo hubiera sentido exactamente lo mismo hace 30 años. Correcto, sí. Usted me está diciendo a mí que el bautismo con el Espíritu Santo no es dado a nosotros para vencer el pecado. Ese era mi mensaje. Sí, ahí es donde yo hubiese señalado a alguien a decirle, bueno, estoy luchando con que me dijese, estoy luchando con este problema. Y yo le hubiese dicho, tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo para tener victoria sobre eso. Bueno, la idea obviamente es que queremos que todos sean bautizados en el Espíritu Santo, pero no lo enseñábamos correctamente. El Espíritu Santo no murió en esa cruz. No, así es. No se dio a sí mismo como sacrificio.
Jesucristo es quien lo hizo. Así es. Y el Espíritu Santo no tolerará la gloria ni la alabanza a ningún otro lugar aparte de Cristo. En la deidad somos trinitarios, creemos en la Trinidad. El Espíritu Santo o el enfoque del Espíritu Santo es señalarnos a Cristo. Esa es su función, es lo que Él quiere, señalarnos a Cristo y glorificar a Cristo. Eso es, Él no trabajará fuera de esos parámetros. No trabajará fuera de esos parámetros. En la Trinidad el Padre envió al Hijo y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu. Así que necesitamos entender a veces, me parece, nuestra teología trinitaria no entendemos la función porque hay tanto enfoque en el Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo que no entendemos a veces cuál es el propósito del Espíritu Santo o para qué fue enviado el Espíritu Santo, de qué se trató eso en el día de Pentecostés, la manera como obra el Espíritu Santo en la vida del creyente. El hermano Joseph habló hace un momento atrás acerca de que la gente no quiere cantar himnos acerca de la sangre o himnos de la cruz. Acabo de leer recientemente una denominación que tuvo una reunión y hay una alabanza de adoración que cantaron y hay una oración que dice: en la cruz donde Jesús murió, la ira de Dios fue satisfecha, y querían cambiar las palabras, que en esa cruz donde Cristo murió, el amor de Dios fue magnificado. No, que no les gustaba esto de la ira, no les gustó la idea de la ira de Dios. Pero Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de santidad, y es un Dios de justicia, y es un Dios de lo justo. Considerando el precio que Él pagó, o que su Hijo pagó. Estaba leyendo yo tras un bautista, no recuerdo su nombre ahora, el otro día. Y él dijo que el Calvario fue tan horrible, que si Dios hubiera podido encontrar algún otro camino para redimir a la humanidad, aparte de la cruz, Él hubiera hecho eso. Por eso oró Jesús en el en el jardín del Getsemaní, si hay alguna otra manera que esta copa pase de mí, es lo que estaba diciendo. Sí. No quiero hacerlo si hay otra manera para que tu ira sea satisfecha y que el pecado sea pago, que sea así, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y esa es la culminación, no hay otra manera. ¿Dirían ustedes que Gálatas 2:16 es uno de... Bueno, para mí eso envuelve el objeto correcto de fe, tener el objeto correcto de fe. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Y en qué debe estar esa fe? Fe en la cruz. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque la predicación de la cruz es para los que se pierden locura, mas a saber a nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Y eso es lo que debemos tener, el poder de Dios. Y todo esto es a través de la cruz. 100% lo que Jesús, no el madero en sí, sino lo que Él hizo allí. Ese es uno de los versículos claves que usted acaba de citar. Eso es uno de los puntos principales de Pablo. Así es como entramos en contacto con el poder de Dios. Cuando lo llevamos un paso atrás y vemos esa perspectiva eterna y el creyente de cómo va a entrar a la gloria, si alguien verdaderamente es salvo, van a decir que es por fe, por gracia, a través de la fe, no por obras, sino que, y cualquier persona que es salva va a decir eso, pero cuando empezamos a hablar de cómo vivimos esas arras de la gloria hoy en día es cuando empiezan a cambiar la dirección, pero cuando vemos que un día seré librado del poder del pecado, pero hoy en día yo vivo esa liberación del poder del pecado, voy a ser libre de la propia presencia, pero hoy en día, un día yo seré libertado de cualquier cosa que me haga falta, pero este día solamente tengo como
una prueba de eso y nos está trayendo hacia donde vamos, pero si dejamos de ver hacia dónde vamos y lo vemos ahora mismo, ahí es donde entramos en diferentes áreas para recibir la respuesta, pero la única manera que llegamos ahí es a través de la sangre de Jesús, así que la única manera que yo vivo el fruto, las arras hoy en día es a través de la sangre de Jesús. Hace poco creo que usted lo mencionó, que es correcto, y así es, buscar el rostro del Señor para encontrar una respuesta. ¿Es eso lo que usted dijo? Sí, y él mencionó la luz bengala y como una señal. Sí, yo recuerdo el día en el que mi esposa estuvo allí, varios amigos estaban allí, que puse yo mi Biblia en la mesa y yo dije, yo no conozco la respuesta para vivir victoriosamente, pero sé que la respuesta está en este libro y por la gracia de Dios la voy a hallar. Y por la gracia de Dios así fue. Estoy seguro que tengo mucho por avanzar, pero le doy gracias a Dios por lo poco que he avanzado, sí. Eso fue lo que dijo Santiago. Él dijo que Él no nos va a castigar por pedir sabiduría, así que hay que pedir más entendimiento. Deberíamos de pedir de cómo vivir para Dios. Que se la da a todos libremente y sin reproches. Y esa debería de ser una oración para las personas que nos están escuchando o sintonizando y se encuentran que vuelven a Romanos 7, se encuentran en la misma situación de Pablo, donde yo no quiero hacer eso, pero lo sigo haciendo y escucho lo que están diciendo, escucho que está en Cristo y este crucificado. He estado sintonizando los programas, pero aún no encuentro la victoria y es una falta de entendimiento. Esa debería de ser su oración. Dios, dame entendimiento. Quiero en este momento, por lo que él acaba de decir, yo sé que hay algunos de ustedes que aman a Dios, no son hipócritas, aman a Dios, pero no pueden tener victoria sobre la nicotina, el alcohol, las drogas, pornografía, temperamento incontrolable, profanidad o lo que sea. Yo voy a hacer la oración que quiero que hagan conmigo. Y quiero que crean en Dios con todo su corazón. Y quiero que la repitan a voz alta. Los hermanos van a hacer lo mismo. Van a ayudarles. Oremos todos juntos. Querido Padre Celestial. Querido Padre Celestial. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me arrepiento de mis fracasos. Me arrepiento de mis fracasos. Pero yo quiero la victoria. Pero yo quiero la victoria. Y yo la pido. Y yo la pido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El objeto de mi fe. El objeto de mi fe. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Y Él crucificado. Y Él crucificado. El objeto de mi fe. El objeto de mi fe. No soy yo. No soy yo. No es la iglesia. No es la iglesia. No son las buenas obras. No son las buenas obras. Sino Jesucristo y Él crucificado. Sino Jesucristo y Él crucificado. Y Señor, yo pido que el Espíritu Santo. Y Señor, yo pido que el Espíritu Santo me dé la victoria sobre este problema. Me dé la victoria sobre este problema. Sobre este pecado que me asedia. Sobre este pecado que me asedia. Para tener la victoria desde este momento en adelante. Para tener la victoria desde este momento en adelante. La victoria en Jesús. La victoria en Jesús. Y yo le doy al Señor la alabanza y la gloria. Y le doy al Señor la alabanza y la gloria. Porque soy libre. Porque soy libre. Aleluya. Como una ave en prisión yo moraba. Sin libertad de mi tristeza sentía. Pero Jesús vino, sí Señor, y me escuchó. Y gloria a Dios, Él me libertó. Adiós al pecado y aquellas cosas que confundían. No de este mundo me puede hacer volver. Diariamente yo estoy orando y gloria a Dios, yo voy a avanzar. Aleluya, gloria a Dios. Alabado Dios. Hoy puede ser su día de victoria. Si usted lo cree en el nombre de Jesús. Así es. El deseo se va a ir por cualquier problema que sea. El deseo de aquello se irá. Y la victoria será suya. Total y completamente. Hermano Swagger, hay algo que usted dijo años atrás y lo ha dicho muchas veces desde entonces, que si usted no se rinde, Él no se rendirá. Dios no se rendirá.
Y hay personas que están en un lugar donde quieren rendirse, el tirar la toalla, pero hoy no tiene que estar en ese lugar, no tiene que rendirse, no tiene que darse por vencido, solamente aguante un poco más, como esa oración en esa alabanza, yo voy a vencer. Sí, yo venceré, pagaré el precio, no importa lo que otros hagan. Yo seguiré por el camino ungido de mi Señor. Comencé con Cristo y avanzaré y venceré. Venceremos. Gloria a Dios, sí, Señor. Venceremos. Sí. Yo creo que puedo decir sin lugar a duda que todo y cada creyente en la faz de la tierra que haya existido y que viva hoy ha luchado. Así es. Y la victoria, estoy hablando de aquellos que tienen la victoria, que no les llegó a ellos fácil y no fue rápido, pero no se rindieron. Yo puedo contar la historia y algo con lo que yo he luchado en mi vida es con la ira, una ira incontrolable. Ahora, no lo vuelva a golpear. Sí, y esa era la lucha que yo tenía. Le puedo llevar al momento y el lugar en el Instituto Bíblico. Yo era un estudiante en el seminario estudiando para ser pastor, para predicarle a otros sobre la bondad de Dios, es a lo que Dios me había llamado, pero le puedo llevar al lugar en el Instituto Bíblico donde yo le había gritado a alguien y cuando todos se fueron, yo estaba tan avergonzado porque yo le había estado orando a Dios para tener victoria sobre esto. Y le puedo llevar a ese asiento, a ese lugar, donde finalmente alcé mis ojos al cielo y dije, Señor, yo no puedo vivir de esta manera más y no es lo que tú tienes para mí. Y ese día Dios me dio victoria y eso es para todos. Usted no se rindió. No me rendí. Y gracias a Dios, creo que eso se puede decir por todos nosotros aquí. No tiene que ser un genio. Solamente una persona que no se rinda. Eso es. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Y hemos estado muy alegres de haberlos tenido con nosotros. Quiero que lo sepan. Y yo creo que se han dicho cosas hoy que fueron de gran bendición. Y mañana el Dr. Watts será el pilar aquí. No sé ni cómo explicarlo, pero bueno. Yo no voy a poder estar aquí mañana, pero por la gracia de Dios estaré aquí el siguiente día. Les amamos a todos ustedes y Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.